dado que yo vengo de Guayaquil, de Ecuador, yo quisiera comentarles un poco qué ha pasado en el Ecuador en los últimos 2 años, porque me imagino que todo el mundo está consciente de que ha llegado a la presidencia Rafael Correa, un personaje que, digamos, se ha aliado con Hugo Chávez en Venezuela y con Evo Morales en Bolivia. Y recientemente, de hecho el 15 de enero de este año, se cumplieron 2 años de la gestión del presidente Correa. Y creo que vale la pena, antes de empezar a hablar específicamente de este tema, vale la pena que yo les comente cuál fue la situación que llevó a los ecuatorianos a llevar a Correa al poder, cuál fue el ambiente, el contexto en el que Correa llegó al poder, y luego cuál ha sido, si es que es posible tal misión en tan poco tiempo, un balance, un resumen, un pequeño balance de la gestión de Correa en los últimos 2 años. ¿Cómo hago aquí? Si tuviera un... Ahí. Solo una más. Una más. Ahí. Bueno, Ecuador, la larga noche de la partidocracia. Yo voy a contarles algunas historias en el transcurso de esta charla. Quisiera comenzar contándoles una pequeña historia para ponerlos en contexto. Quiero proponerles hacer un viaje. ¿A quién me parezco ahí? Bueno, quiero proponerles hacer un viaje. Vámonos a junio de 1996. Nos habían llevado a conocer una fundación privada que se llamaba Hogar de Cristo. Esta fundación tenía la misión de ayudar a gente de escasos recursos a construir su casa. ¿Cómo funcionaba esto? Muy sencillo. La familia de escasos recursos presentaba una solicitud, iba un investigador de Hogar de Cristo, iba a investigar si efectivamente necesitaban dinero para construir la casa, iban a investigar si ese terreno les pertenecía a ellos, ya sea de una manera formal o informal, para lo cual el investigador tenía que ir a preguntarle a los vecinos para ver si efectivamente esa familia era dueña de la casa. Y se construían casas muy bonitas, casas de madera, pero muy sólidas, muy bonitas, muy decentes. Realmente esta visita, esta experiencia me marcó mucho, porque hasta ese momento no había visto tan de cerca realmente la pobreza que se vive en países como Ecuador. No sé si fue ahí exactamente que lo decidí, pero un año después de ese evento, en junio del 96, ya lo había decidido. Yo tenía que ser presidente de la República cuando creciera. Tenía que ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque alguien tenía que agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, señores, vamos a solucionar este tema de la pobreza. Muy bien, entonces yo dije, bueno, ya tengo la idea clara. Ahora necesito, claro, un partido político. No puedo ser presidente si no tengo un partido político. Y dije, bueno, voy a ponerle un nombre a mi partido político. Y salí con un nombre muy original, muy original. Mi partido se llamaba Partido IR, Izquierda Revolucionaria. Qué original, ¿no? O al menos yo pensaba eso, ¿no? Pero una vez que ya tenía en mi mente cuál iba a ser el nombre del partido y todo, tenía que tener seguidores, tenía que tener gente, ministros, equipo de trabajo. Entonces empecé a comentar este plan de gobierno a mis amigos, a mis colegas del colegio. Y fue ahí donde empecé a tener mis primeras complicaciones políticas, porque venían mis amigos y me decían, no, pero el ministerio tal es para mí, y no sé qué. Y entonces se me hizo muy difícil realmente repartir ministerios entre mis amigos. Pero fue en esa fecha que yo tuve mi primer traspié político, mi primera decepción política. Uno de mis compañeros que estaba, digamos, en este grupo que estaba tratando de repartirse los ministerios, me dice, mire Eduardo, a mí no me importa qué ministerio me des, no me importa lo que me des. Cualquier cosa que tú me des, yo me voy a hacer millonario, porque nadie va a saber por dónde se va el billete. 16 años, 16 años. 12 años después, gané una beca para ir a estudiar a Washington, a Georgetown, a la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., un liderazgo para la competitividad global. Y bueno, este año conseguí una beca para venir a estudiar el máster en acción política. Antes de venir, me topé con un compañero, un ex compañero del trabajo que yo había tenido allá. No me lo topaba hace algún tiempo y me dice, ¿qué es de tu vida? Le digo, no, mira, me gané una beca, me voy a estudiar. Y me dice, qué chévere, qué guay, qué increíble, me dice. Y yo dije, bueno, me estás felicitando, dije, qué bien. Me dice, por favor, ya que vas a ser político, no te olvides de tu amigo. Me dice, si en el futuro, ya sabes, un puestito, ayúdame ahí. Bueno, estas dos historias realmente muestran un poco lo que pensaban y siguen pensando muchos de nuestros jóvenes. En este contexto llega
Rafael Correa al poder, en este contexto. En un sistema, digamos, de partidos, como se lo llama ya, y con lo que ganó Correa, la partidocracia, el poder está en los partidos y no en la gente, no en el pueblo. Un sistema estatal muy corrupto, gastado, o sea, como ustedes pueden ver, nuestros jóvenes no estaban dedicados a buscar nuevas maneras de servir a la sociedad, creando nuevos productos o servicios, ¿no? Nuestros jóvenes estaban intentando buscar la manera de acceder a un cargo público para poder llevar algo del festín, ¿no? Algo de la torta del festín político que se realizaba. En este contexto, Correa se presenta como, si podemos avanzar, una más. Se presenta, una más por favor, se presenta como la solución, como el outsider que va a venir a darle correa a la antigua partidocracia, como manera de llegar al poder y mantenerse. Este populismo que se da en Ecuador y que seguramente se da en América Latina tiene dos características, ¿no? El primero es el caudillismo, pensar que el individuo está por encima de las instituciones. Y segundo, el clientelismo, conceder favores a los grupos que te sostienen en el poder. Entonces Correa llegó hizo ilusionar mucho a la gente. Era un hombre joven, preparado, que venía con un mensaje muy claro. Somos jóvenes de manos limpias, de corazones ardientes. Eso era lo que decía en su campaña. Muchos jóvenes cayeron en esa ilusión de decir, por fin llega una persona joven que va a venir a cambiar las cosas. Muy pocos se preguntaron realmente si Correa, qué quería decir Correa con sus propuestas. Todo el mundo votó por él, por su preparación, tiene un máster en la Universidad de Lovaina, tiene un doctorado en economía en la Universidad de Illinois. Nadie se preguntó si eso era suficiente para que alguien pudiera gobernar. Nadie, absolutamente nadie se preguntó qué pensaba Correa sobre la democracia, qué pensaba Correa sobre el Estado de Derecho, qué pensaba Correa entre las relaciones individuo-Estado, qué pensaba Correa sobre la tolerancia. Nadie se lo preguntó. Correa se definía a sí mismo como un socialista del siglo XXI, con raíces no marxistas, sino con raíces católicas. Ese socialismo del siglo XXI mezclado con un nacionalismo ferviente atrapó e hizo que los ecuatorianos nos cayéramos en ese nacionalismo. Por cierto, en algunos momentos de la historia, nacionalismo que puede llegar a caer en el peligro. Para entender qué ha pasado en Ecuador en los 2 últimos años con la presidencia de Correa, quisiera contarles otra historia. Espero no aburrirlos con las historias. Ahora nos vamos al año 99. Yo era estudiante de economía, estaba en segundo año. Y ese año fue interesante porque era la primera y la única vez en mi vida que me han botado de clase, me han sacado. El profesor me dijo, te vas, fuera. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, yo tenía un profesor llamado César Gutiérrez. Este profesor me daba Finanzas 1, Finanzas 2, no recuerdo. Pero yo la verdad soy un poco bromista, ¿no? Y un día yo llegué y se me ocurrió hacerle una broma, porque imagínense ustedes que las clases eran a las 7:15 de la mañana, todos los días. Y ahí la universidad me quedaba 45 minutos. Entonces imagínense a qué horas me tenía que levantar, de la mañana. Entonces yo, pues, uno de esos días llegué con sueño y le digo, antes de que comience la clase, me le acerco y le digo, profesor, ¿sabe que me he dado cuenta que tengo un problema en la columna? Le digo. Me dice, ¿cómo así? Sí, profesor, lo que pasa es que todas las mañanas se me queda pegada la sábana en la espalda. Le digo. Algunos compañeros se rieron, otros no, pero el profesor ni se inmutó. No me dijo nada, me hizo así la cabeza, me fui a sentar, comenzó la clase. 20 minutos después de haber comenzado la clase, tienen que entender la hora, ¿no? Y los párpados me traicionaron 1 segundo, debo haber cerrado por 5 segundos los párpados. Y el profesor paró la clase y dijo, usted, el del problema de la columna, salga de clase. Y me sacó de la clase. Poco intolerante el tipo, ¿no? Poco tolerante, ¿no? No se le podía hacer una broma. Bueno, en el año 2006, previo a la segunda vuelta donde estaban por llegar a la presidencia Rafael Correa y Álvaro Noboa, un canal de televisión sacó algunos documentales muy bonitos en donde, por ejemplo, en el caso de Correa hablaban amigos, gente que lo conocía, vecinos, profesores, comentaban sobre cómo era Rafael Correa, cómo era su personalidad.
Y justamente una de las personas que entrevistaron fue este profesor, César Gutiérrez. Este profesor que me había botado unos cuantos años de clases, fue uno de los profesores de Correa y fue uno de los entrevistados. Y a mí me llamó mucho la atención que este profesor, César Gutiérrez, dijo, Rafael era un buen alumno. Mientras usted estaba de acuerdo con él, todo muy bien. En el momento en que usted discrepaba con él, ahí comenzaba el problema. Y continuaba el tipo y decía, yo me pregunto en la primera sesión de gabinete, ¿cómo será Rafael? ¿Será un tipo que escucha? ¿Será un tipo que tolera? ¿O será el mismo tipo de siempre que impone? Yo me pregunto, ¿cómo será? Entonces yo les digo a ustedes, no imagínense, no un intolerante hablando de otro intolerante, ¿cómo habrá sido intolerante el segundo? Pero bueno, voy a intentar hacer, en el corto tiempo que tenemos, voy a intentar hacer un balance de la gestión de Correa en los 2 años. Vamos a hacerlo en 3 partes, digamos la situación política, la situación institucional y la situación económica del Ecuador en los últimos 2 años. Bueno, en la situación política, Correa logró institucionalizar un término que se llama pelucón. El término pelucón, la típica lucha de clases que utiliza el populismo, ¿no? Logró convencer a los ecuatorianos y logró institucionalizar este término de que nosotros somos pobres por culpa de los pelucones, de los ricos, de los que tienen plata, de los que tienen dinero. Esos son los culpables de nuestra pobreza. Por supuesto, ahora, y de hecho eso lo dijo el 24 de febrero del 2007, casi un mes después de haber sido electo presidente, utilizó el término pelucón. Todo el mundo empezó a utilizar el término pelucón. No, pelucón. Yo mismo ahora podría ser un pelucón por estar en contra del régimen. Porque el tema es que Correa empezó a llamar pelucón a todo el que no estuviera de acuerdo con él. Pelucón significa niño aniñado, pijo, rico, que no sabe lo que es la pobreza. Eso sería pelucón. Entonces, seguramente Correa vería esta charla y diría, bueno, esta es una charla pelucona, con un poco de pelucones ahí, que están en Madrid. De hecho, bueno, sin cara de pelucón. Pero bueno, eso en la parte política. Otro aspecto de la parte política, Correa tiene un serio problema. Él no tolera las críticas. Y en varias oportunidades ha dicho que él no va a permitir que se ofenda la majestad presidencial. Así sí lo dice, la majestad presidencial, no soy la majestad. No se la puede ofender. Y en una de sus tantas charlas radiales que da todos los días sábados en una universidad de Guayaquil, la Universidad Católica, estaba dando una charla de sus cadenas radiales y afuera de la charla habían 50 estudiantes. 50 estudiantes que estaban manifestando en contra de él. No estamos de acuerdo, Correa, vota no, que no sé qué. Porque justo en ese momento estábamos por ingresar a un proceso de aprobación de la Constitución que previamente ya Correa había conseguido instaurar una Asamblea Nacional Constituyente por un referéndum directo. Entonces Correa, el edecán, el guardaespaldas, le viene a decir, oye, allá afuera. Y entonces él, en una muestra de intolerancia total, de no medir las consecuencias, dice, señores, me acaban de informar que hay unos cuantos malcriados allá afuera que quieren ofender la majestad presidencial. Eso nosotros no los vamos a permitir. Ustedes son 400 muchachos, allá afuera hay 50, ustedes saben qué hacer. Así, presidente de la República diciendo eso. Bueno, ¿qué creen ustedes que pasó cuando abrieron las puertas de ese? Bueno, salieron los 400 y masacraron a los 50. La policía también le pegó a los 50 y Correa, sí. Lógicamente, porque Correa dice que atentaron contra su vida. Yo en ningún momento vi, salió en un Ford Expedition con la cabeza rota, golpeada, ensangrentada. Bueno, eso fue esos mártires ahí de la Universidad Católica. Otro aspecto que ha marcado también la situación política del gobierno de Correa ha sido la corrupción, como es de esperarse, populismo, clientelismo, la gente que se sostiene en el poder. Han habido muchísimos casos de corrupción, sus ministros han sido, digamos, descubiertos filmando o negociando con seguros extranjeros, por ejemplo, porque el gobierno ecuatoriano había anunciado que no iba a pagar la deuda. Entonces estaban viendo cómo iban a sacar dinero con eso. Recientemente un ministro de Deportes ha tenido que huir del país porque se ha llevado absolutamente todos los fondos. Eso en cuanto a la situación política. Luego, en cuanto a la situación institucional, yo también soy bestia salvaje. Bueno, ese fue un afiche que salió porque Correa, como no le gusta que lo critiquen, ha atacado y ha criticado muchísimo a la prensa. Pues no respeta para nada la libertad de expresión, lo cual él dice que tal libertad es una falacia.
porque esta gente que opina en contra de él está en contra de la Revolución Ciudadana, y como están en contra de la Revolución Ciudadana, entonces ellos son bestias salvajes. No son periodistas, son bestias salvajes que opinan y que ponen cualquier porquería en un papel. Entonces, lógicamente, la respuesta, mucha gente pegaba esos stickers en su coche, no sé, yo también soy bestia salvaje, no sé, no te metas conmigo. Eso con respecto a la prensa. Luego, en otro aspecto institucional, la Constitución, que fue, digamos, en el balance lo más importante que ha hecho Correa, ¿no? Él prometió en su campaña que iba a cambiar, iba a hacer una reforma constitucional, iba a crear una nueva Constitución, y lo consiguió. Cambió totalmente la Constitución. Pero esta Constitución tenía una característica especial, y es que es una Constitución, al igual que la de Venezuela, que concentra los poderes en el presidente. Por ejemplo, el presidente puede ser destituido por el Congreso, por la Asamblea Nacional, sí, puede serlo, pero para eso necesitaría tener mayoría en el Consejo Electoral. Pero adivinen, ¿quién coloca a los miembros del Consejo Electoral? Presidente. Virtualmente imposible que lo destituyan. Sin embargo, el presidente sí puede destituir a la Asamblea Nacional cuando se considere que ellos no están alineados con el Plan de Desarrollo Nacional, liderado por un instituto llamado Semplades. ¿Quién elige a los miembros de Semplades? El presidente. Entonces, él en cualquier momento puede mandar al Congreso, a la Asamblea, a su casa, pero la Asamblea no lo puede mandar a su casa al presidente. Eso en cuanto a la situación institucional. Y una tercera característica de la situación institucional del gobierno de Correa ha sido el peligro inminente de expropiaciones. Yo creo que son cosas impensables. Aquí yo alguna vez conversaba con un amigo aquí presente y me decía, pero yo no puedo creer que yo no me imagino que mi piso, mi coche corra peligro aquí. Bueno, en Ecuador sí. Resulta que hubo una incautación masiva que realizó Correa a determinadas empresas porque se presumían, algunas sí, otras no, pertenecían a antiguos banqueros que habían huido del país, que estaban, digamos, perseguidos por el tema del feriado bancario que hubo en Ecuador en el 99 y se habían llevado los fondos que el Banco Central como prestamista de última instancia tuvo que darles, peligro moral que se creaba, ¿no? Entonces, se empezó a incautar por razones políticas. La gente aplaudió esto. Ah, la empresa de los Isaías, que eran los principales banqueros, la empresa de los Isaías, incáutala. Pero el problema es que se cometieron muchas injusticias. El problema no es que venían y decían, a ver, aquí está constituida legalmente la empresa, no, nada, ningún proceso objetivo, un juicio, nada. Simplemente, oye, ¿esa empresa era de los Isaías? O, sí, yo creo que sí, bueno, incáutala. Y así se incautaron más de 200 empresas. Más de 200. Yo nunca me voy a olvidar un día que yo regresaba de mi trabajo, iba en mi coche y veo una imagen llena de policías y veo una empresa que se llamaba Industrias Lácteas Tony y veo a todos los empleados, a todos los gerentes, a todos los administradores de esa empresa, adentro de la empresa, defendiendo la empresa, lanzando los yogures que producían. No, en serio. Sí, lanzando todo tipo de lo que tengan a la mano. Desde los operarios hasta el gerente general, todos ahí defendiendo la empresa y afuera la policía tirando gas lacrimógeno, tratando de entrar. Al final le incautaron. Bueno, por suerte esa familia peleó y todo y bueno, al final les devolvieron las operaciones de la empresa, pero así se cometieron muchas otras injusticias. Bueno, eso en la parte institucional. En la parte económica, bueno, Correa ha hecho unas cuantas reformas al Código Laboral, no lo ha flexibilizado, simplemente ha eliminado lo que se llaman las tercerizadoras allá, que surgieron precisamente por esta inflexibilidad del Código Laboral. Despedir o contratar a alguien es muy engorroso en Ecuador, toma muchísimo tiempo. Todo este plan de gobierno de Correa, que lo plasmó en su Constitución, una Constitución que yo le digo que es la Carta de los Reyes Magos, porque está una serie de yo quiero, pero ¿de dónde lo va a financiar? No lo sé. Pero ha creado, por ejemplo, ha logrado tener ahora un déficit tremendo en el presupuesto de más de 2.000 millones de dólares, dado que el gasto público incrementó del año 2006, 11.000 millones de dólares, al año 2008 a 23.000. Lo duplicó y un poquito más. Entonces, finalmente, en el aspecto económico, la culpa de la crisis es de los Power Rangers. No sé si conocen a esos personajes, los Power Rangers. Bueno, Correa culpa a los Power Rangers, porque otra de las medidas económicas que ha tomado ha sido la prohibición de ciertos ítems, entre ellos estos juguetes. En su cadena radial él dijo, no, nosotros los ecuatorianos no estamos para estar comprando estos Power Rangers chinos, no, lo vamos a prohibir. Salió un artículo
que por cierto fue muy famoso en Ecuador, un editorialista escribió "La culpa es de los Power Rangers". Pero bueno, y así, bueno, hoy en día tenemos una serie de prohibiciones, ha lanzado toda una lista de aranceles. Los ecuatorianos hoy en día se nos hace mucho más costoso llevar productos desde el exterior a Ecuador. Bueno, y así tenemos manifestaciones que se han hecho en Guayaquil, "No jodas a Guayaquil", fue el lema. Tenemos caricaturas de Correa insultando. Vino acá a España y se le acercó un migrante y le dijo: "Presidente, póngase a trabajar", y le dijo: "Por idiotas como tú es que estamos así". A un migrante, a su compatriota que está aquí porque no le queda otra, le dijo: "Por idiotas como tú". Entonces, por eso le sacan esa caricatura. Y acá, bueno, hacen una caricatura de su, digamos, no sé, esa verborrea que tiene, esa incontinencia verbal que le ha causado tanto problema. Y bueno, yo también soy majadero, porque Correa a una periodista que le hizo una pregunta, le dijo: "¿Sabe qué? Cállese, no sea majadera". Entonces, bueno, la gente sacó y dijo: "Yo también soy majadero". ¿Qué es esto de los emprendedores? Todo el mundo lo dice, es una frase que le encanta decir a la gente. La gente ama a los emprendedores, pero odia a los empresarios. No sé por qué, porque es básicamente lo mismo, pero son esas contradicciones. La gente odia el mercado, pero ama a la sociedad civil, pues sí, es exactamente lo mismo. Pero bueno, quisiera, como les comentaba hace un rato, yo tuve la oportunidad de ir a hacer un programa de liderazgo para la competitividad global en Washington, y ahí en una clase que tuve que se llamaba Creatividad y Desarrollo de las Ideas, con un profesor llamado Robert Bees de la Escuela de Negocios de Georgetown. Cristina se ríe porque se acuerda de él. Es que era un personaje el tipo, era un señor con el pelo largo, blanco, con unos lentes así, parecía un científico loco. Pero creo que nos enseñó muchas cosas, entre ellas a pensar fuera de la caja, ¿no? Y en una de sus clases él nos prometió, o nos habló de un emprendedor, nos habló de la magia de un emprendedor, de un tipo muy creativo, que tenía una empresa de desarrollo de ideas, que había recibido premios porque tenía proyectos que podrían realizarse para poner casas en Marte, y que tenía una filosofía empresarial tremenda, y que él había ayudado a este emprendedor a desarrollar toda esa creatividad, y que él nos los iba a presentar, que lo iba a traer a la clase. Nosotros, bueno, muy felices, bueno, sí, tráigalo. Y entonces quedamos para otra clase que íbamos a escuchar a este emprendedor. Después les sigo contando qué pasa con esta historia, ¿no? Pero quiero comenzar hablando sobre lo que no es ser verdadero emprendedor. Yo creo que una de las actividades más incomprendidas en la historia de la humanidad es este tema del emprendimiento, del empresario, del emprendedor. No sé si porque la gente no entiende realmente las verdaderas motivaciones detrás de un emprendedor, o no entiende cuál es la función que este emprendedor cumple en la sociedad, en la economía, si es que cumple alguna. Ya lo vamos a ver. Entonces, este desconocimiento de la verdadera actividad emprendedora genera caricaturizaciones, como por ejemplo esta, ¿no? Gordon Gekko diciendo "Greed is good", la codicia es buena. O diciendo yo no creo, yo poseo, dice "I don't create, I own". Y bueno, ese tipo de cosas. También tenemos otro tipo de empresarios, ¿no? Como por ejemplo al famoso "excelente", el señor Burns, una figura clásica de los Simpsons, ¿no? También otro emprendedor. Y finalmente tenemos al mítico Don Cangrejo, del programa Bob Esponja, que va tratando de conseguir dinero a todos, no le importa quién atropella, va y quiere conseguir dinero. Entonces, yo creo que estas caricaturas, porque son caricaturas, no son del todo ciertas, tienen de hecho muy poco de cierto. Indudable que hay empresarios o emprendedores que hacen cosas malas, indebidas, inmorales, que se equivocan, sí, como también hay abogados corruptos, como también hay médicos corruptos, como también hay políticos corruptos. ¿Será que hay políticos corruptos? Digan ustedes. Pero bueno, eso creo que por ser una actividad humana, en cualquier actividad humana se van a encontrar con actos de corrupción. Pero el tema con esto es que es muy grave, porque va creando, desde niños, nos va creando una imagen negativa sobre lo que significa ser emprendedor, sobre lo que significa ser empresario. Ustedes le preguntan a un niño: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y te va a decir bombero, quiero ser doctor, quiero ser astronauta. Pero nunca te va a decir quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. ¿Por qué? Porque el empresario es el malo, Está ahí el que aplasta un botón y suelta a los perros y se los come a todos. Entonces nunca va a elegir ser emprendedor.
Y bueno, y lógicamente no solo afecta a los niños, esa imagen, esa representación del emprendedor también la tienen muchos adultos. Lógicamente muchas veces se ve solamente, digamos, la punta del iceberg, se ven los resultados, digamos, de determinada actividad emprendedora y no se piensa en qué fue lo que hizo que esa persona llegue a tener lo que tiene, no se piensa en la motivación que lo llevó a ese tipo a conseguir lo que ha conseguido. Justamente en este sentido, hay un documental muy bueno que se llama The Call of the Entrepreneur, el llamado del emprendedor. Ojalá algún día, Gabriel, lo podamos ver aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo había comentado? Es un documental muy interesante, muy bonito, porque precisamente trata de desmitificar esta percepción errónea o negativa que la gente tiene sobre la actividad emprendedora. El llamado al emprendedor es un documental muy curioso porque está hecho por el Acton Institute, un instituto católico. Y la verdad a mí me causaba mucha conmoción ver ahí en el documental a veces hablando a un sacerdote con la cosa blanca aquí y comentando, ¿no? Cuando uno normalmente escucha cosas muy malas por parte de los sacerdotes con respecto a la actividad empresarial. Pero, ¿por qué le llaman el llamado al emprendedor? ¿Por qué el título de este documental es el llamado al emprendedor? Bueno, así como la gente para convertirse en sacerdote necesita de un llamado. O sea, el ser sacerdote es sentir un llamado interno de servir a Dios. Asimismo, la actividad emprendedora es como un llamado, porque cuando un emprendedor tiene una idea, no hay nadie que lo convenza de que esa idea no puede ser llevada a cabo. Es algo interno, es algo que una vez que un emprendedor tiene una idea, va a sacrificar todo por conseguirla. Se va a esforzar, va a ponerle mucha pasión y va a intentar conseguirla. Entonces, por eso esta analogía con el tema del llamado. Y el documental cuenta la historia de 3 emprendedores. Un granjero de Estados Unidos, un banquero también de Estados Unidos y la historia de un empresario chino que había oído del régimen de Mao. La idea era buscar, yo no se los cuento todo, ¿no? Para que ustedes lo vean, pero la idea era encontrar qué tienen en común 3 emprendedores de 3 sectores completamente distintos, que no tienen absolutamente nada que ver. Eso es lo que se propone el documental y creo que lo encuentra. Creo que al final es interesante observar que en estos 3 emprendedores de distintos sectores hay cosas que los unen. La emoción de crear, el sacrificio, la pasión por hacer lo que te gusta. Creo que son cosas que tienen en común. Es interesante ver este documental porque uno se da cuenta de que el emprendedor no solamente crea riqueza para sí mismo, sino que también ayuda a otros a través de ayudarlos a tener más ideas, ayuda a que otros también puedan desatar procesos de creación de riqueza por sí mismos. Y hacen una analogía muy bonita, ¿no? Que es como un director de orquesta, que el emprendedor es como un director de orquesta. Tal vez no toca el violín mejor que el violín número 1, pero tiene la visión general de poder colocar los instrumentos de tal manera que crean armonía. De eso se trata el documental. Ahora, ¿qué se necesita para ser un emprendedor? Bueno, vamos a ver algunas características, ¿no? que pueden encajar o no en un empresario o no, pero definitivamente todo emprendedor las debe tener. Por ahí un campo vacío, el emprendedor ve un jardín. Cuando la gente ve crisis, el emprendedor ve oportunidades. Esa visión Matrix es muy importante y es característica de todo emprendedor, tener una visión distinta de las cosas. Luego otro elemento muy importante y que también se lo ha tratado mucho, inclusive en la ciencia económica, lo cual no vamos a profundizar ahora, pero es el tema del riesgo. Creo que todos los emprendedores, de una u otra manera, tienen una historia en donde el riesgo juega un factor muy importante. En Ecuador existió un personaje muy famoso que se llamaba Luis Noboa Naranjo, que ha sido el hombre más rico de la historia del Ecuador. Llegó a estar entre los 4 o 5 hombres más ricos del mundo, creó un imperio bananero gigantesco. De hecho, todavía su empresa chiquita, se llama Chiquita Banana, tienen que haberlo visto por ahí. Bueno, Luis Noboa Naranjo comenzó siendo betunero, un niño que betuna zapatos en las calles, en los aeropuertos. Pero era muy inteligente, no tenía esta visión Matrix. Y entonces nos cuenta su hija, en la biografía que hizo sobre su padre, se llama Perfil de un triunfador la biografía, nos cuenta que su padre quebró 3 veces antes de tener éxito.
que la familia le decía, oye, pero ya basta de correr tanto riesgo, pones en riesgo a la familia. Pero él tenía una convicción tremenda de que él no le importaba arriesgar lo que tenía que arriesgar, su casa en este caso, porque él estaba convencido de que sus productos o de que su idea de empresa iba a funcionar. Y bueno, tuvo razón, pero hay un factor riesgo. Otro factor muy importante es el esfuerzo. La gente a veces ve el resultado, la gente dice, pero que ese tipo, mira, miren ese carro, pero mira esa casa, pero no ven el esfuerzo o el sacrificio que hubo detrás de eso. Este mismo Luis Novoa Naranjo tenía una frase muy curiosa que ejemplifica esto del sacrificio. Cuando todo el mundo puede pensar, pero es que un emprendedor se rasca la barriga. No, el tipo decía, yo soy como el conserje de mi empresa. Soy el primero en entrar y el último en salir. Imagínense ustedes, ¿no?, el trabajo que él mismo hacía. Y finalmente, pasión. Creo que este es un elemento muy, muy importante. Pasión por lo que haces. Que tú sepas que lo que tú estás haciendo es lo correcto porque te gusta, porque no quisieras estar en otro sitio que haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Y Luis Novoa Naranjo le preguntaban, oiga, pero usted ya es multimillonario. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué sigue trabajando? Él decía, yo trabajo por la emoción de crear. Era multimillonario, pero tenía una pasión por crear. Esa era su frase, trabajo por la emoción de crear. Bueno, estas son 4 características que considero importantes traer a colación de un emprendedor. Volviendo al tema, o volviendo a la historia de esta clase, desarrollo, creatividad y desarrollo de las ideas, llegó el día. Llegó el gran día en que este profesor Robert Bees nos iba a llevar a este emprendedor que ponía casas en Marte. Nosotros, qué bueno, ¿no? Estábamos conversando, inclusive con aquí algunos de los presentes, estábamos conversando y de repente se aparece un señor ahí. Nosotros, ¿qué será? Y entonces en eso alguien se atreve a mirarlo y le dice, ¿qué busca? No, estoy buscando al profesor Robert Bees porque me invitó a dar una charla. ¿Y usted cómo se llama? Sí, yo soy Joe otra vez. Yo soy el que viene a dar la charla. Bueno, no es que lo hayamos menospreciado, pero se apareció, bueno, no se lo nota bien ahí el señor, pero se apareció y la gente hacía bromas, tal vez un poco crueles, pero pensaban si de verdad si nos venía a vender motos o no se sabía, ¿no? Pero comienza a dar la charla y créanme que fue una ruptura de paradigma tremenda. O sea, él nos contó su historia, la historia de su empresa, de cómo había tenido que emigrar. De hecho era ecuatoriano, no sabía, pero era ecuatoriano. Nos había contado sobre cómo él había tenido que llegar a Estados Unidos, digamos, con nada en los bolsillos y con un sueño por delante. Y después de trabajar un tiempo ya se cansó y tenía esta idea de seguirse preparando para desarrollar una empresa. Se endeudó con muchísimo dinero, de hecho $500,000, y creó esta empresa llamada PPI, Prototype Productions Inc., empresa de prototipos, producción de prototipos o algo así. Una empresa impresionante, nos habló de todos los proyectos que tenían, de poner casas en Marte, de poder construir casas in situ con una máquina, impresionante. Al final nos prometió llevarnos a conocer su empresa, para que nosotros la viéramos de cerca de lo que él estaba hablando. Y ahí termina. Aún así cuando terminó la conferencia, por ahí habían algunos que seguían con los chistes crueles y decían, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Después de un momento les cuento qué pasó cuando fuimos a visitar esta fábrica, esta empresa. Pero yo otra vez ese día dijo algo muy importante que a mí me fue dando pistas que me han llevado a estar aquí hoy en día, a ponerle, dime cómo tratas a los emprendedores y demás. Sobre la creatividad de los negocios, yo otra vez dijo, y ahí está de hecho su presentación, yo lo que he hecho es traducirlo. Dice, la creatividad en los negocios solo surge a través de una sociedad basada en el Estado de Derecho, justicia, credibilidad, apertura, transparencia y valor para todos. Si este tipo, pero ¿cómo así me saca esto? Pero me hizo pensar, realmente me hizo pensar que para que se dé este proceso de desarrollo, de creatividad de las ideas, tenía que haber un entorno que lo permita. Y para yo otra vez, el Estado de Derecho, la justicia, la creatividad, la apertura, era parte del entorno de este desarrollo de las ideas. Ya vamos a ver más adelante qué más se necesita para favorecer este entorno. Bueno,
ahora que hemos hablado de la pasión que caracteriza a un emprendedor, el sacrificio, el riesgo, la visión Matrix, hemos hablado, desmitificado un poco esta visión negativa que se tiene sobre los emprendedores. Yo creo que otra cosa muy importante que la gente pasa por alto es la importante función social que cumple el emprendedor. Cómo la función empresarial, y de hecho eso va a ser mi tema en el que estoy trabajando para la memoria individual del máster, cómo la función empresarial puede ayudar a combatir la pobreza. Y es con una argumentación realmente muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué es una persona pobre? Una persona que no tiene acceso a determinados bienes y servicios, ¿verdad? Sí, no los tiene, es pobre, perfecto. Para tener acceso a bienes y servicios, ¿qué necesita? Un ingreso, algo que le permita tener para comprar esos bienes y servicios, cualesquiera que esto sea. Perfecto. Para que tenga un ingreso, ¿qué necesita tener? Un trabajo. Necesita tener un trabajo que le permita tener un ingreso que le permita satisfacer esos bienes y servicios básicos o los que él quiera. Bueno, pero para que haya más puestos de trabajo se necesitan más empresas, se necesitan más emprendedores que quieran crear empresas para crear puestos de trabajo, para que tengan ingresos, para que puedan dejar de ser pobres. Al final se reduce a más inversión individual o empresarial, trae más creación de empleos, esa creación de empleos trae más ingresos y esos ingresos ayudan a combatir la pobreza. Bueno, ahí no se ve mucho. Pero esto es algo muy importante. Esto no es algo que tenga que ver con ideología. O sea, esto no es de derecha e izquierda. Esto es un argumento económico básico, sencillo. Los políticos no crean puestos de trabajo. Los que crean puestos de trabajo son los emprendedores. En la medida en que nosotros logremos en una sociedad que hayan más emprendedores creando puestos de trabajo, vamos a tener menos personas desocupadas y menos personas pobres al fin y al cabo. ¿Qué puede ser más solidario, díganme ustedes, qué puede ser más solidario que ofrecerle un trabajo a alguien? Que permitirle la oportunidad de ganarse la vida y poder conseguir los bienes que él tanto necesita. Eso con respecto a la función social del emprendedor. Bueno, volviendo al tema de yo otra vez, yo después de esa conferencia, comentando aquí con mis colegas, José y Cris, la verdad yo decía, qué lástima, ¿no? Que este hombre se haya ido de Ecuador. Qué lástima que perdamos cerebros así, qué lástima. Pero ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer el ejercicio intelectual, ¿no? Juan Pueblo emprendiendo en Ecuador. Ese es Juan Pueblo. Bueno, para contarles un poco, Juan Pueblo es una figura característica de Guayaquil, representa al guayaquileño del pueblo, luchador, aguerrido. Juan Pueblo. Me imagino que aquí debe haber, no sé, Tío Pepe, yo no sé, pero... Juan Español. ¿Ah? Juan Español. Juan Español, perfecto. ¿Por qué te ríes? Bueno, Juan Pueblo. Bueno, resulta que Juan Pueblo está en Ecuador y decide, tiene una idea, se le ocurre una idea, es un emprendedor. Y se le ocurre, se ríe, está pensando en el encebollado. El encebollado es un plato muy típico de Guayaquil, es un preparado de un pescado con ¿qué le ponen? Ají, ¿no? Con cebolla, con papa. Bueno, pero es muy típico. Si algún día van a Guayaquil seguramente los vamos a llevar a comer encebollado. Pero bueno, a Juan Pueblo se le ocurre, tiene una idea genial, dice, voy a institucionalizar el encebollado, porque el encebollado se lo vende en las esquinas, ahí la señora que prepara. No, yo voy a crear una pyme, una empresa, una pequeña empresa que se va a llamar Encebollado Express. Claro, Juan Pueblo tiene esta influencia norteamericana, ¿no? Por eso le pone Express, así. Pero bueno, entonces cuando Juan Pueblo tiene la idea, lo comenta con su esposa, dice, sí, yo sé preparar encebollado, podemos contratar a determinados familiares, sí, montemos la empresa, perfecto. Entonces Juan Pueblo, ya con su idea, ya con el Encebollado Express en la cabeza, va a la superintendencia de compañías. Y va y le dice, ¿no? Señor, quiero abrir una empresa. Entonces, bueno, viene el funcionario y dice, tome. Y le dan así una hoja, tome. Y se la dan. Juan Pueblo sale de la superintendencia y comienza a leer. A ver, ¿qué tengo que hacer para montar mi empresa? 14 procesos. Contratar a un abogado, registrar la empresa en la superintendencia de compañías, depositar el 25% del capital de la empresa en una cuenta, contratar a un notario para certificar la incorporación del estatuto de la empresa, esperar a que el superintendente de compañías apruebe la constitución de la compañía, publicar un resumen de ese estatuto en uno de los diarios que circulan en el área en que estará localizada la empresa, afiliarse a una de las cámaras,
empresariales, ¿no? Esperar a que se registre en el estatuto, en el registro mercantil. Obtener un registro único de contribuyentes. Comprar facturas en imprentas autorizadas por el SRI. Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Inscribir todos los contratos de sus empleados en el Ministerio de Trabajo. Ser inspeccionado por el municipio y obtener una tasa de habilitación y una patente comercial del municipio. Bueno, dice Juan Pueblo, ya son 14 pasos. Bueno, está bien, bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, pero resulta que hacer todo esto le tomará en promedio 65 días. Le costará aproximadamente $1.276. Bueno, si él quiere lidiar con licencias, porque él dice, no, pues yo no quiero que nadie venga y me ponga al lado Encebollado Express 1. Quiero que Encebollado Express sea mío. Si quiere lidiar con las licencias, requiere de otros 19 procesos. Bueno, que no, la verdad no se los voy a mencionar porque si no los aburriría. Lo que sí les quiero decir es que estas licencias lo va a frenar por 148 días y le costará alrededor de $2.420. Digamos que el hombre se endeuda, dice, bueno, está bien, me demoro 6 meses en abrir la empresa, ok. Si abre el negocio, todavía le toca lidiar con los 8 impuestos que hay que pagar. Pagarlos le tomará en promedio 600 horas y le consumirá el 35% de sus ganancias. Si quiere despedir a un empleado por ineficiente o porque tiene que cortar costos, tiene que ahorrar antes para pagarle 135 semanas de salario como compensación por despedirlo. Si tiene una empresa que depende de importaciones o de exportaciones, porque resulta que Juan Pueblo piensa en grande, dice, yo no me voy a quedar aquí en el mercado local, le tomará 22 días todo el trámite. Para importar se necesitan 8 documentos y hay que esperar 44 días. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué hace Juan Pueblo? Bueno, señores, no lo voy a cumplir. ¿Y qué pasa? Juan Pueblo, gracias a Dios, no lo cumple, porque él igual sigue siendo emprendedor. Él igual sigue con ganas de poner su empresa. ¿Pero qué hace? Decide volverse informal, porque dice, yo eso no lo puedo cumplir. No tengo el dinero, no tengo el tiempo, tengo la idea, tengo las ganas, tengo la pasión, tengo el sacrificio, tengo todo, pero no tengo el dinero, ni el tiempo, ni para estar haciendo fila y para hacer todo eso. Entonces él decide hacerlo informalmente. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer las cosas informalmente? Lógicamente, al estar al margen de la ley, no te protege el Estado de Derecho, bueno, es un negocio mucho más riesgoso y definitivamente está condenado a no crecer ese negocio. Se queda en la informalidad porque resulta que el policía municipal en cualquier momento, si le da la gana, le puede quitar sus cosas porque lo expropia, o sea, le quita y no es que le dice, señor, llévese sus joyas a su casa, no. Se las quita y el policía luego las joyas las vende, las usa, no sé, pero él no vuelve a ver sus joyas. Y bueno, aquí surge esta cuestión, ¿no? Hay un estudio que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendimiento global, en donde hay que hacer una diferenciación muy importante, porque Ecuador resulta que queda en tercer lugar entre los países más emprendedores, que tiene más emprendedores. Pero luego hay que diferenciar, ¿no? entre emprendedores por necesidad o por oportunidad. No es lo mismo estar en un país donde por la necesidad tienes que poner cualquier tipo de negocio, que estar en un país donde se van creando oportunidades o hay el ambiente propicio para que tú aproveches oportunidades y por ende crees valor. Entonces es importante, me pareció importante hacer esa diferenciación, pero esta es la razón por la que yo otra vez dijo, ¿para qué yo voy a poner Prototype Productions Inc. en Ecuador? Porque no lo voy a lograr nunca. Mientras que si la abría en Nueva York, le iba a tomar 4 horas el trámite de abrir la empresa. Bueno, con respecto a este tema, está claro que en Ecuador no hay libertad para poner una empresa, o sea, se puede, ¿no? Pero hay una serie de trabas que realmente coartan tu libertad de emprender. Pero vamos a ver cómo está el mundo, ¿no? Hay un índice que a mí me gusta mucho mencionar, tal vez aquí ya lo han visto muchos de ustedes, se llama el Índice de Libertad Económica. Es un estudio hecho por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, uno de los diarios más leídos del mundo, en donde nos muestra cómo correlaciona, mientras a mayor libertad económica, medida con 10 indicadores, digamos libertad de contratación, libertad de emprendimiento, las trabas que te pone el gobierno, tamaño del Estado, si se respetan las leyes o no, si se respetan los derechos de propiedad, etc. Pues resulta que los países más libres son los que están sombreados, más oscuros, ahí no se ve muy bien. Pero qué coincidencia, ¿no? Que los países que llamamos hoy en día más desarrollados son los que justamente tienen más libertad económica. Son los que justamente no coartan o no impiden que surjan todos estos Juan Pueblo. Entonces, ahí, no sé si ven, epa, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Un pájaro? ¿Un avión? No,
es Superman. ¿Y por qué pongo a Superman ahí? Bueno, que Superman de hecho ha decidido volar en Brasil. Pero, ¿por qué lo pongo a Superman ahí? Pues para no olvidarme que no existe un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin libertad económica. Justamente América Latina y muchos países de África, al no tener ninguna de estas libertades, son los más atrasados, son los más desiguales, son los donde hay menor distribución de la renta. Para eso pongo a Superman ahí, para no olvidarme de esto. Bueno, ahora para pensar, ya vamos entrando a la recta final. ¿Qué tienen en común después de haber visto lo que caracteriza a un emprendedor, después de haber visto la desmitificación, después de haber hablado sobre Yo otra vez y sobre el proceso de creación de ideas, sobre cuál es el marco que se tiene que dar para crear estas ideas, sobre que en Ecuador definitivamente, y como tal vez en muchos países de Latinoamérica, no hay libertad para emprender? ¿Qué tienen en común esta ballena y Yo otra vez? ¿Qué tienen en común? Bueno, el hombre está gordito, pero no... Liberar a Willy, ¿no? Sí, liberar a Willy, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Salían por el agua, quiero decir, que se van del medio de que... Libertad. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen? Bueno, todo lo... Necesitan un hábitat. ¡Muy bien! ¿Cómo sabía? Bueno, resulta que sí, que lo que ha dicho Chris, efectivamente, tanto la ballena, como Yo otra vez, qué pena compararlos así, no está tan gordo el hombre definitivamente, pero la ballena necesita de un entorno para sobrevivir, necesita de un hábitat, necesita de un entorno que le permita vivir. De la misma manera, Yo otra vez, como emprendedor, para seguir existiendo como emprendedor, necesita un hábitat mínimo que le permita sobrevivir. Si no, se va a morir como pasa con muchas ballenas a las que no se les respeta su hábitat o su entorno natural. Y por eso es que yo les digo, señores, salvemos a nuestros emprendedores. Hay que tener mucho cuidado con esos que dicen que velan por tu interés cuando, un momento en el que tienen que velar por mi interés soy yo. Y realmente no sé por qué, pero cuando vi este video me recordó a Juan Pueblo, ir con esa ilusión, ir a la superintendencia de compañías, con todo el sueño que él tenía de su empresa y luego ver ese sueño frustrado porque alguien le dijo, no, mira, no puedes porque si tú no cumples esto, entonces resulta que tú no vas a estar considerado como legal. Entonces, si tú no cumples eso, el Estado no te va a poder cumplir. Nosotros lo hacemos por tu bien que hagas esos 40 permisos, es por tu bien. Entonces me lo imaginé a Juan Pueblo diciéndole a este superintendente, diciéndole, bueno, ¿no te parece que estás velando un poco más por tu interés que por el mío? Y creo que el mensaje final que nos deja Rocky es que si tú tienes un sueño y quieres luchar por alcanzarlo, no hay nadie, absolutamente nadie que tenga derecho a impedirte que lo logres. Para finalizar, quiero compartir con ustedes algo que yo considero el lema del emprendedor. Es una frase ahí que se ha ido construyendo con el tiempo y que si de alguna manera esto desata en ustedes algún tipo de idea, de sentimiento que luego los lleve a emprender algo, pues me sentiría muy contento, ¿no? Y por eso quisiera compartirlo con ustedes. Trabajo duro, dedicación, comiendo, respirando y viviendo tus sueños, todos los días, luchando fuerte, tomando riesgos donde otros no lo harían. Nunca te detengas, nunca te rindas, no tengas miedo. Sé un líder, inspirándote e inspirando a otros a tu alrededor todos los días. Muchas gracias.